forma de extraer esa información o datos que ustedes, por ejemplo, las muestras, las observaciones que nosotros podemos hacer de forma directa o indirecta y vamos a ir viendo que nosotros registramos y recolectamos los datos que van a responder a problemas jurídicamente planteados para un grupo determinado. ¿Cuál es lo que cambia acá? Que usted ve que en este caso es un grupo determinado. Eso es lo que la diferencia con la estadística que vio anteriormente. Allá nosotros estudiamos, la estadística la hacemos sin centrarnos en un grupo en específico, ¿no? Sino que nos importa la problemática como tal. Acá nosotros ya buscamos un grupo determinado para plantearle a ese grupo determinado problemas jurídicamente planteados. Por ejemplo, cuando nosotros seleccionamos hace poco, ¿cuál fue la que llené una encuesta, por ejemplo? Esa encuesta nos las montaron a todos los que íbamos a los juzgados laborales. Entonces, ¿cuál fue el grupo determinado? Escogieron el grupo determinado los abogados que litigamos en los juzgados laborales de Honduras. Entonces llegaron, montaron unas encuestas, la problemática de ellos era ver cómo estaba la mora judicial, por ejemplo, en las demandas laborales. ¿Sí van viendo? Y a partir de ahí, entonces hacían una serie de preguntas, ¿con qué frecuencia viene usted? Y entonces venían una serie de preguntas que nosotros íbamos contestando sobre plazos, sobre los tiempos, sobre las notificaciones, entre otras. ¿Por qué? Porque yo les he dicho a ustedes que los juzgados laborales tienen una problemática bien amplia y variada aquí en Honduras. Ahí se van a ir dando cuenta si alguien decide. Sí, o sea, Lick, este método se usa en el entorno real, o sea, comunidad o Si instituciones. nosotros escogemos un grupo determinado para plantear problemas jurídicamente jurídicos. Y aquí lo hacemos a través de entrevistas, encuestas, muestras y observaciones. A través de esas técnicas vamos a ir a hacer nosotros la recopilación de la información. Ya no es tanto como tener una estadística, ¿sí? Pero puede Sino ser identificar cualitativo problemas. y cuantitativo o Eso mixto. no hemos entrado a eso, jóvenes. Si ya usted tiene números, ya se vuelve y desarrolla conceptos, ya se vuelve mixto. No hemos entrado ahí, jóvenes. ¿Sí vamos bien? Sí, Lick. Abogada. Ok, Sí, permítame. abogada. Permítame, solo voy a... A ver, me quedé perdida. Ok. eh, Vamos a entrar a lo que son los métodos lógicos y epistemológicos aplicados a la solución de problemas sociojurídicos. Vamos a ir viendo que dentro de todo esquema de realización de comprensión del tema problema a resolver, dependiendo del método que utilicemos, la inferencia es uno de los métodos claves en el análisis de las normas jurídicas, en particular y del derecho en general. Esto tiene especial relevancia al analizar el tema problema a partir de una comprensión que vaya más allá de lo estrictamente relacionado con la norma jurídica. Oigan esto.
no se centra solo en la norma jurídica, ya vamos a ver por qué, para ver su efecto e impacto social y así observar si se cumple con la finalidad pretendida. La finalidad se lo da la norma. Veamos aquellos métodos que más nos sirvan a nuestra labor en la investigación de los problemas sociojurídicos. Vamos a empezar con este que es el método de la inferencia, que no sé si lo voy bueno, es uno de los métodos, vamos a ir viendo que dentro de todo esquema de realización de comprensión del tema problema que nosotros debamos resolver al momento de plantearnos una investigación jurídica, independientemente del método que nosotros vayamos a utilizar, la inferencia, que es este método que estamos viendo ahorita, es uno de los métodos claves al momento de que nosotros analizamos las normas jurídicas en particular y el derecho en forma general, porque el derecho no solo lo forman las normas, jóvenes, la norma escrita, sino que ya vamos a ir viendo las diferentes formas del cual se nutre el derecho. Eh, Podemos definir a la inferencia como el proceso mediante el cual, a partir de cierta información, las premisas, se puede obtener información nueva. La conclusión, esto es concluir algo a partir de dos o más proposiciones que sirven como base o punto de partida para llegar a otros. Ya lo vamos a ver cuando veamos el silogismo que está en la siguiente diapositiva. Partiendo de la base que el derecho se basa especialmente en normas jurídicas, la inferencia jurídica es una clase especial de razonamiento que opera con conceptos y con juicios jurídicos y con estricta sujeción a los principios y a las reglas de la inferencia que la lógica general formal tiene establecido. Un movimiento del intelecto que persigue con base en determinados datos alcanzar una conclusión o consecuencia. Aún con las prevenciones hechas, como todo sistema de normas jurídicas debe establecer un mínimo de coherencia, entendiendo por tal la conexión, Casi relación no se le o... escucha, abogada. La está viendo en la diapositiva. Estoy leyendo la diapositiva en su totalidad. La está siguiendo porque la estoy proyectando. Estoy en el último párrafo. Los demás. Yo la tengo abierta en Se PowerPoint, la escucha verdad. Sí, claro Se y abogada. ve mejor Sí, abogada. Muy amable, y gracias. se escucha bien, y se fuerte. Ok, escucha. entonces el compañero Debe de tiene que... ser, sí, tiene problemas él con el audio. Ok, ¿sigo entonces? Él tiene que mejorar su conexión. Ok, Ahí aún sigue. con sigo ahí, de coherencias, entendiendo por tal la conexión, relación o unión de unas cosas con otras, elemento esencial que debe comprender la correspondencia existente entre las diversas normas jurídicas, tomando en cuenta tanto los principios generales del derecho, si ustedes van a ir viendo, a medida vayan introduciéndose a la carrera de derecho, van a ir viendo ustedes que el derecho se nutre de principios generales del derecho. Y dentro de esos principios son aquellos valores que nosotros aspiramos como sociedad. Son aquellos valores de los cuales está dotado todo el ordenamiento jurídico y que esos valores se devienen en obligatorios, jóvenes. Cuando nosotros interpretamos, analizamos o estudiamos el derecho, no lo podemos hacer aislada de los principios. Ustedes lo van, dependiendo de lo que estén estudiando, ustedes se van a dar cuenta. No me van a, vaya, eso que estábamos hablando del tema. Hay principios constitucionales, pero los principios constitucionales hasta a veces los tenemos que aterrizar en temas, en materia. En derecho penal existen principios, principios generales del derecho penal y deberán analizar, ya puede ser que analicen la normativa penal o que se vayan, por ejemplo, a la norma constitucional, dependiendo cuál de las normas, porque van a ver que son bastante amplios. Por ejemplo, van a encontrar el indubio pro reo, el no bis in idem, el principio de presunción de inocencia, el principio de legalidad de la pena, nullum crimen sine lege, a ver, nullum crimen sine lege, no. Ay, se me olvidó cómo lo dicen en latín, pero es que no hay pena, no hay delito sin ley y no hay pena sin ley.
Y así van a ir encontrando. Todos esos principios jóvenes son obligatorios. Al final, cuando ustedes estudien el derecho, verán que cualquier materia que ustedes estudien, estos principios dotan de funcionalidad al derecho en su totalidad. Atendiendo lo que ustedes estén estudiando, así van a encontrar que todas las materias del derecho tienen sus propios principios y hay principios que son comunes a las materias, como tal el de legalidad, en el debido proceso, son comunes, pero van a encontrar que hay otros que son propios de cada una de las ramas. Por otro lado, también tenemos, si ustedes van viendo, nos dice diversas normas jurídicas que son las normas escritas y que ya les dije a ustedes que las normas pueden ser variadas, constitución, leyes, tratados, lo que sea. Y luego nos dice, tomando en cuenta los principios generales del derecho, es decir, cuando nosotros hacemos esta de la inferencia, por eso nos habla de una conexión o unión, ¿no? De unas cosas con otras. Es decir, yo conecto, uno, las normas, los principios generales del derecho, la hermenéutica, que son las reglas de cómo interpreto el derecho, cómo lo aplico, tanto las propias de las normas constitucionales en particular como del resto de las normas jurídicas en general, por lo que les estaba diciendo. Una cuestión es la norma constitucional en particular y luego tenemos una serie de normas de familia, civil, de mercantil, penal, y tenemos cualquier cantidad de normas jurídicas en general. Entonces, dependiendo del tema que ustedes estén eligiendo o estén estudiando, cuando se aplique este método de inferencia, vamos a ir viendo entonces que nos ayuda a resolver el tema problema a resolver, sin importar cuál va a ser el método que nosotros escojamos, al final ustedes van a hacer uso de este, porque van a tener que analizar jurisprudencia, los principios generales del derecho, las normas constitucionales, entre otros criterios que van a ir viendo que nosotros podemos hacer uso a través del análisis y el estudio del derecho. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, abogada. Jóvenes, esta diapositiva es un poquito, em, bueno, trataré de explicarla, porque se conecta con lo que decía este primer párrafo de acá. El método de inferencia, seguimos con el mismo método. Esto es claro que no deja de establecer la lógica en el derecho, sobre todo a partir de la comprensión de que la lógica se ha abierto de un concepto cerrado. Por ejemplo, el silogismo categórico del cual partía Jorgensen, para comprender las salidas del derecho, especialmente cuando consideramos las diversas variantes que nos plantean los problemas sociojurídicos. ¿Por qué? El silogismo que plantea este señor se centraba, por eso decía cerrado. El silogismo, vamos a ver que el planteado de él tiene que ver con el silogismo y ese silogismo, ok, ese silogismo ustedes van a ir viendo que se dice que era cerrado porque solo se centraba en el planteamiento de buscar una serie de preguntas. ¿Qué preguntas buscaba responder? ¿Cómo se conecta el ser? Es decir, ¿cómo se conecta el hecho? Los hechos o los actos que la persona comete o lo que estoy analizando, ¿sí? Por eso es cómo se conecta el ser o qué son los hechos. Lo otro es con el debe ser, o sea, cómo se conecta el hecho con el debe ser, es decir, cómo se conecta el hecho con las normas, que sería el debe ser. Las normas buscan el deber ser. En un razonamiento deductivo, que al final, en ese razonamiento deductivo, nosotros hacemos una conclusión. Entonces, vamos a ir viendo que este silogismo, ese planteamiento del silogismo, antes se centraba, y por eso decimos que ahora ya no es tan cerrado, porque ahora el derecho ustedes van a ir viendo que genera una multiplicidad de circunstancias, fenómenos, que no se resuelve solo con el silogismo. Por regla general lo podemos encontrar así, sin embargo, podemos encontrar otros casos que no necesariamente se resuelven solo con el silogismo. ¿Y cuál es el clásico del silogismo? Pues vamos a ir viendo que el silogismo se compone de tres partes. Cuando hablamos de ese silogismo jurídico que se compone de tres partes, ese silogismo jurídico clásico, se compone de la premisa mayor, que la premisa mayor sería lo que dice la norma o la norma en sí. Esa sería la premisa mayor. Luego tendríamos lo que es la premisa menor, que la premisa menor se centra en el hecho o el acto que se ha cometido.
por eso se llama menor, es el hecho o el acto, y luego tendríamos la conclusión. La conclusión sería la atribución de una sanción o de una pena, ya sea a través de una sentencia o una resolución, o de un análisis de qué correspondería. ¿Sí me entienden ahí? Premisa mayor, la norma. La premisa menor sería el hecho o el acto que yo estoy analizando, y la conclusión sería la atribución de una pena o una sanción. Ejemplo, y con esto termino de llamar de la garganta y me falta otra hora de clase. Supongan ustedes que la norma penal en el artículo, voy a inventarlo, ¿verdad? Pues no tengo abierto ahorita el código. La norma penal me dice todo el acto, todo el que mate a otro debe ser castigado una pena de 20 a 30 años. Juan mató a Pedro. Por lo tanto, Juan debe ser castigado atendiendo a las atenuantes o agravantes que determinó el juez, supongan que ya lo hizo, debe ser castigado con una pena de 25 años. Ahora, ¿cuál sería la premisa mayor en ese ejemplo? La norma o ley. ¿Pero cuál? Yo le puse un ejemplo. No me a la norma o ley, le puse el ejemplo. El que mata a otro Alan. comete homicidio. Ajá, y será castigado con una pena, no es la corte. Ahí les puse el ejemplo, de 25 20 a años. 30 años. De 20 a 30 años, dice la norma. Nunca les da penas fijas. Pongan atención. Les dije, la norma penal en el artículo X dice que quien mate a otra persona comete delito y debe ser castigado con una pena de 20 a 30 años. Les dije, Juan mató a Pedro. Por lo tanto, el juez en una sentencia condenatoria determinó que atendiendo a que hubieron agravantes, le aplicó a Juan la pena de 25 años. Vuelvo y repito, ¿cuál es la premisa mayor? La pena. Alan. Que quien Conclusión, abogado. da la pena de 20 a 30 años. Quien mate a otro A comete otro. delito y corresponde una pena de 20 a 30 años. Esa es la premisa, porque eso dispone la norma. No se coman. Ahora, ¿cuál sería la premisa menor? Que Juan, Pedro. Juan mató a Pedro. Juan mató a Pedro. Esa sería la premisa menor. Yo compruebo el acto, o sea, estoy comprobando un hecho. Juan efectivamente le dio muerte a Pedro y en el análisis se vio que no fue ni en defensa propia, sino porque quiso matarlo. Ahora, ¿cuál sería la conclusión? Juan cometió homicidio. Que Juan deberá pagar una pena de 20 a 30 años. La premisa, Que la el juez conclusión. le da una sentencia de 25 años. Gracias. La pena. Le dije que la conclusión ya es la atribución de la atribución de la pena o sanción. Yo le dije 25 años, decidí darle. Esa sería la conclusión. No lo que dispone la norma. La norma me da un rango como juez entre 20 y 30. Yo atendiendo a los hechos del caso, que evalué en el caso cuando me lo presentaron, determino si le pongo 20, le pongo 30, le pongo menos o un intermedio, entre 20 y 30. Yo en el caso les puse 25 años. La conclusión es la sentencia de 25 años. ¿Sí quedamos claros ahí? Sí, abogado. Sí, abogado. Sí, abogado. Vuelvo y repito. Premisa mayor la norma, premisa menor los hechos, la verificación de los hechos y la conclusión sería la atribución de la pena o sanción. Los dejo hasta ahí, jóvenes, me arde un poquito ya la garganta.